Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Alexander Molina. Bienvenido a este estudio de la palabra de Dios, donde el día de hoy estaremos aprendiendo el importante tema caminando en amor. Así que prepárate, porque Dios está a punto de hablar a nuestras vidas. Vamos a ir a la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1 al 2. Así que, si tú puedes ir a la palabra de Dios en este momento, hazlo. Dice así, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hacemos una oración para que sea Dios hablando a nuestros corazones y que nosotros estemos dispuestos a recibir esta palabra de parte de Él. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiar, Señor, este tema tan importante para nuestras vidas, el cual es caminando en amor. Señor, bendigo a todas aquellas personas que van a escuchar, que van a ver este video, van a escuchar este audio, que puedan ser, Señor, bendecidas, los amigos y también los hermanos que ya te conocen puedan crecer en el conocimiento y en la práctica de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, caminando en amor. Aquí la idea de caminar en amor es la orden o el mandamiento que Dios nos da a que expresemos con acciones concretas su naturaleza. Como hijos de Dios, Dios nos da un mandamiento, que caminemos en amor, que manifestemos al mundo y a los hermanos la naturaleza de Dios en nosotros. De tal manera que todo lo que hacemos, todos los asuntos de nuestra vida en relación a Él, el culto que le damos, los talentos que le ofrecemos, el servicio, los tesoros que le entregamos y la relación con nuestro prójimo tiene que manifestar su amor. ¿Cómo manifestamos este amor? ¿Cómo llevamos a cabo esta orden que Él nos da? Muy bien, vamos al texto para que podamos responder y podamos vivir de acuerdo a este mandamiento. En primer lugar, quiero que veamos que para vivir y llevar a cabo este mandamiento debemos entender la naturaleza del llamado que Dios nos hace a caminar en amor. El versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para llevar a cabo esta orden de caminar en amor es, debemos imitar a Dios. Esto es muy importante, sed imitadores de Dios. Y la palabra imitar significa acción y efecto de copiar el comportamiento de otro. En este caso es copiar el comportamiento de Dios. Somos llamados a actuar, a accionar de la misma forma que Dios acciona. ¿Y por qué este llamado? ¿Por qué imitar a Dios? Bueno, porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Si queremos caminar en amor, debemos imitar a Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es
nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Por eso debemos imitarlo. Si queremos caminar, queremos tener acciones concretas de su naturaleza en nosotros, debemos copiarlo a Él. Debemos de vivir de acuerdo a su naturaleza. ¿Es posible para nosotros vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios? Sí, para los hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que ahora tenemos su naturaleza. El ADN de Dios está en nosotros. Nosotros lo podemos hacer. No debe de ser difícil para nosotros porque ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora sí podemos, porque somos hijos de Dios. Ahora, lo importante aquí es que no solamente nos quedemos con esa expresión de que somos hijos, sino que para poder imitar a alguien y copiar el comportamiento de alguien, por supuesto que tenemos que tener una relación. No podemos copiar o imitar a alguien a quien no conocemos. Debemos tener una relación. Por eso los hijos aprenden de sus padres. ¿Por qué? Porque hay una relación. Aprendemos a hablar, aprendemos la educación que nos dan, aprendemos los modales, porque tenemos una relación con nuestros padres. Por eso es importante, padres, que nosotros le demos un buen ejemplo a nuestros hijos, para que nuestros hijos nos imiten de manera correcta. Así también nosotros como hijos de Dios debemos de darnos a la tarea de tener una relación con Dios. No solo quedarnos con que un día hice la confesión por recibir a Jesucristo y ese día nací de nuevo, sino que si has nacido de nuevo debes de cultivar una relación para conocerlo más. ¿Cómo lo conocemos? Bueno, hablando con Él. Dios nos ha dado la capacidad de hablar con Él. ¿Cómo? A través de la oración. Podemos orar. Orar es hablar con Dios. Cuando tú oras, estás hablando con Dios y Dios escucha tu oración y Él te habla a ti por medio de la palabra. Oramos, leemos la palabra y a través de la palabra lo vamos conociendo. Que es un Dios amoroso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios perdonador. Vamos conociendo su naturaleza. Y entre más lo conocemos, más podemos imitarlo. Por eso Dios nos hace el llamado a imitarlo, para que vivamos de acuerdo a su naturaleza. Pero no se queda ahí. Dios es tan generoso que también nos ha dado un ejemplo para poder imitarlo. Note lo que dice el versículo 2. Dice, y andad en amor. Andad en amor. Ya dijimos que andad en amor son acciones concretas que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos de manifestar a este mundo para expresar la naturaleza de Dios. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire bien que Dios es tan amoroso que nos envió a su Hijo Jesucristo para revelarnos más, de una manera más contundente, de una manera más precisa, su amor. Lo reveló a través de su Hijo. Él es el ejemplo que nosotros debemos de ver. En Él vemos la esencia
Jesucristo vino a esta tierra, el Padre lo envió, la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, es a través del ejemplo de Cristo que podemos aprender a cómo vivir, a cómo caminar y a cómo expresar la naturaleza de Dios en nosotros, para que otros sean bendecidos por el amor de Dios que está en nosotros. Mire la esencia. Hay tres palabras muy importantes que quiero que vea en este versículo 2 del capítulo 5 de Efesios. Dice, y se entregó. Esa es la esencia del amor. Amor es la disposición de darse uno mismo. Cristo tuvo en él esa disposición de dar su vida. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego de mi misma voluntad. Eso es el amor de Dios, es la disposición de darse uno mismo, de dar tiempo, de dar esfuerzo, de dar sacrificio por el objeto o por el ser a quien nosotros amamos, es entregarse. Pero también hay otra palabra muy importante que revela en Cristo la naturaleza de ese amor. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda. La palabra ofrenda tiene la connotación de que es algo voluntario, de que no es por fuerza, sino que nace en el corazón de aquella persona que ama. Esa es una ofrenda, algo que se da voluntariamente, como lo hizo Cristo. Él murió. Esa es la máxima expresión del amor de Dios, que Él se entregó voluntariamente. Y dice, en sacrificio. Sacrificio es la renuncia de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo. Esa es la esencia del amor. La esencia del amor está en estas tres palabras. Entregarse es el deseo o la disposición de darse a uno mismo, ofrenda, voluntario, sacrificio, la renuncia de nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Así que, si quieres caminar, andar, expresar la naturaleza de Dios, debemos, número uno, imitar a Dios y ver el sacrificio que Cristo hizo. Y dice olor fragante. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Amados hermanos, Dios espera de que lo imitemos y veamos el ejemplo de Cristo y caminemos como Cristo lo hizo en esta tierra. Hagámoslo. Amemos a aquellas personas que están a nuestro alrededor, principalmente a nuestra familia, comenzando por nuestros cónyuges, los que están casados y los que tienen hijos, a sus hijos. Y así amar a los hermanos en la iglesia. Y también Dios nos llama a amar a aquellas personas que no lo conocen todavía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándonos a nosotros mismos, dando de nuestro tiempo en oración. Oremos por aquellas personas que no le conocen para que vengan al conocimiento de Dios. Hagámoslo voluntariamente, no por fuerza, sino que nazca de nuestro corazón, que deseemos, que anhelemos que otras personas conozcan al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Renunciando a nuestra voluntad, a nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios. Y número dos, caminamos en amor. Y aquí también se nos hace una fuerte advertencia, que tengamos cuidado con la falsificación del amor. Hay una falsificación del amor que Satanás nos va a ofrecer para confundirnos. Y en el versículo 13 nos dice que esta falsificación del amor dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí se nos revela que la inmoralidad sexual es vista por muchos como la expresión de amor, pero la Biblia nos dice que la inmoralidad sexual, como la fornicación, la inmundicia y la avaricia, ese deseo de querer tener y poseer cosas materiales, y en este contexto de querer tener amantes,
no dentro del matrimonio, no dentro de lo correcto, no dentro de la ley de Dios, es inmoralidad sexual. Tengamos cuidado con esa falsificación, porque de esa manera el mundo lo está presentando. Y por último, quiero decirles que hay una advertencia también a aquellos que no caminamos en amor. Cuidado, querido hermano. Tengamos mucho cuidado. Porque si no caminamos en amor, pues es una señal de que Dios no está en nosotros. Pero si Dios está en nosotros, vamos a revelar con acciones concretas su naturaleza. Note lo que dice el versículo 5 y 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avara que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipe con ellos. Aquí hay una advertencia y el cual es el precio de no caminar en amor. Así que atendamos al llamado que Dios nos hace. Dios nos llama, Dios nos da una orden a que caminemos en amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imitándolo, conociéndolo, teniendo una relación con Él, viendo el ejemplo de Cristo y cuidándonos de las falsificaciones del amor. Ahora, ¿están listos para ver si han aprendido de esta reflexión? Vamos a hacer 3 preguntas. Así que ponga mucha atención y trate de recordar. Número 1, ¿cómo podemos imitar a Dios? Sí, ¿cómo podemos imitarle? Ya se los dije, conociéndole más y teniendo una relación con Él o imitando a su Hijo Jesucristo, que es el máximo ejemplo que Él nos ha dado. Pregunta número 2, ¿cuál es la falsificación del amor? Ya lo dijimos, inmoralidad sexual. Tenga cuidado con esas falsificaciones del amor. ¿Y cuál es el precio por no caminar en amor? Dice, no tendremos herencia en el reino de Dios. Por último, con esto concluyo, sea un hacedor de la palabra de Dios. Examine todas sus relaciones con los demás y asegúrese que en cada una de esas relaciones están basadas en el amor de Dios. Recuerde de memorizar la palabra de Dios. Por lo menos le aconsejo que memorice el versículo 1 de este capítulo 5 que hemos leído, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que Dios les bendiga. Permítame hacer una oración. Padre, gracias te damos por este tiempo tan maravilloso. Ayúdanos, Señor, a caminar en amor para poder manifestar con acciones concretas tu naturaleza. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Si te gustó este mensaje, ponnos un like. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que cuando salga nuevo material, tú seas el primero en saber y puedas recibir la bendición que Dios quiere dar. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.